clave para la justicia argentina y para la clase política también. Germán, hay un hecho que a la opinión pública le resulta llamativo, que es que el poder político, una gestión de gobierno, llega finalmente al banquillo de los acusados cuando ya está fuera del poder. Esto es un problema de la justicia argentina, que no tiene la capacidad, voluntad o el espacio para investigar hechos y sentar a los responsables durante las gestiones. Yo creo que definitivamente la justicia argentina, la justicia penal federal en estos casos tiene una dificultad que es multicausal, ¿no? Hay temas que son estructurales y que tienen que ver con la propia estructura de la justicia, hay temas que tienen que ver con los procedimientos y hay temas que claramente tienen que ver con la cuestión política, ¿no? Que a lo mejor son los que más daño hacen a la propia justicia. En este sentido, y sin hablar de este caso concreto, este gobierno desde que llegó a tomar el gobierno, lo que ha planteado es cómo corregir esta serie de defectos estructurales que no solo afectan los casos de corrupción, sino que afectan casos de narcotráfico y otros casos de delito común. Se han modificado varias leyes de procedimientos para tratar de hacer los procesos más ágiles. Especialmente hay dos problemas, que son los juicios orales. Nuestra justicia tiene una tendencia a no realizarlos o a demorar mucho en realizarlos, trata de evitarlos a toda costa. Y una de las razones también de eso tiene que ver con que nuestro sistema judicial tiene muchos recursos. Los recursos van a las cámaras, de las cámaras van a la corte, en el interín se plantean nuevos recursos. Y esas dos cuestiones hacen que, por ejemplo, los casos de corrupción hayan demorado en promedio más de 10 años en llegar a esta instancia de juicio oral. Esto se corrige con un nuevo Código Procesal Penal Federal que va a empezar a regir ahora en el segundo semestre de este año en Salta y Jujuy, y luego se va a extender al resto del país. Germán, otra lectura que acompaña como segundo argumento en relación a esta de que el poder político solamente cuando pierde poder puede ser juzgado, es que el nuevo sector gobernante, el nuevo gobierno, opositor al que está siendo juzgado, está interesado en términos políticos en que sus contrincantes sean juzgados, llevados al banquillo de los acusados, y ejercen influencia o presión sobre el Poder Judicial para que las causas avancen. Sí, eso no es así. La verdad es que este gobierno solo ha cumplido con la ley en esto. De hecho, hemos sido tildados de naif en relación a este relacionamiento con la justicia, que es un relacionamiento institucional. Es un relacionamiento de cooperación, de reformas legales, pero no de presión. Y recordemos también en esto que muchos de estos juicios donde se hablan, muchos de los jueces fueron designados por el propio gobierno anterior, ¿no? Algunos son anteriores, pero la mayoría de ellos fueron designados en los últimos 10, 12 años y son los que han llevado estos casos, que son varios los que han llegado a juicio, hay muchos otros que están pendientes. Yo creo que en esto no hay ninguna presión. Sí, lamentablemente lo que vemos es una tendencia a victimizarse de varios de los actores. La expresidenta tuiteó hoy que se consideraba una perseguida, que había persecución política porque, bueno, está en plena campaña, porque, bueno, el sábado se presentó su precandidatura como vicepresidenta en la fórmula con Alberto Fernández. Sí, a ver, en esto los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Este juicio es un juicio que debería haber empezado mucho antes. Y producto de muchos de estos recursos de defensa que se plantean es que el juicio se fue demorando. Incluso estuvo a punto de no iniciar, ¿no? Con esto que sucedió. Si para vos la responsabilidad tiene más la defensa de la expresidenta. A ver, yo no voy a hablar de responsabilidades porque en realidad todos tenemos un derecho de defensa y este derecho de defensa es un derecho pleno. Entonces me parece que está ejerciendo sus derechos. Entonces no hablaría de responsabilidad. Sí hablaría de un sistema de justicia que tiene estas dificultades y que las defensas, en vez de tratar de llegar a juicio, lo que trataron es de no llegar a juicio. Eso no está ni bien ni mal, pero eso es lo que ha sucedido. Y me parece que eso también tiene que ver a veces con la propia cultura esta del sistema que trata de que los casos no lleguen a juicio oral, cuando en realidad el juicio oral es la instancia donde el fiscal tiene que demostrar que los hechos se produjeron, que tales personas son responsables de esos hechos, y es el mejor momento del ejercicio del derecho de defensa. En realidad todos los casos debieran resolverse en esta instancia de juicio oral como sucede en otros países.
y no esta discusión o esta tendencia de la justicia argentina a que las cosas queden durante la primera etapa, que es una etapa, llamemos, más oscura del proceso, donde la prensa solo tiene información parcial, donde no hay una discusión pública de los temas. Germán, está también la Corte, ¿no? La Corte que decide toma una decisión que genera mucha polémica, que es la de pedir la causa, y eso podía demorar el inicio del juicio oral, finalmente se desdice. En el medio, la oposición cuestionó al gobierno porque el gobierno, Macri, el presidente Macri y también el jefe de gabinete expresaron públicamente su preocupación por este hecho a partir de lo que notaban en la opinión pública. El presidente Macri dijo: esta reacción colectiva contra lo que pasó en la Corte muestra que Argentina cambió, que la gente ya no quiere cosas raras, y el jefe de gabinete también se refirió, Marcos Peña, a la sensación de impunidad. La oposición kirchnerista interpretó esto como una presión sobre la Corte. Sí, y la Asociación de Magistrados también le llamó la atención a Marcos Peña por estos dichos. Sí, va a haber varias aclaraciones. Estas declaraciones, sobre todo del presidente, fueron posteriores a que la Corte aclarara el alcance jurídico de su decisión, que yo ya lo había aclarado mucho más temprano, incluso el día anterior, ni bien se conoció que estas solicitudes de expediente en sí no suspenden la tramitación de los procesos, mucho menos un juicio oral, que para poder suspenderlo la Corte debiera haber abierto el recurso de queja, que es lo único que tiene la capacidad de suspender. Lo que tanto el presidente como Marcos Peña hicieron fue, a posteriori de los hechos, fue marcar una lectura política, una lectura de la realidad, ¿no? Me parece... Pero a mí me parece particularmente interesante en las palabras del presidente Macri la referencia a la presión colectiva, ¿no?, que ejerció la sociedad con el cacerolazo del miércoles en la noche. ¿Es positivo que en una república que tiene división de poderes y un poder judicial que funciona de acuerdo a derecho y de acuerdo a la ley, la calle ejerza tanta presión sobre la decisión de la Corte? Pasó también con el 2x1, ¿no? Sí. Que Rosencrantz señaló su disidencia respecto a dejarse presionar por estos factores. Sí, por eso, a ver, yo creo que ahí hay... Porque la calle puede ser instrumentalizada políticamente, ¿no? En definitiva. Definitivamente, y ahí está la garantía de los jueces, ¿no? Los jueces tienen un montón de garantías que van desde la protección de su salario hasta difíciles formas de remoción, su duración para toda la vida, su proceso de selección, que debiera hacer que este tipo de situaciones, que se dan no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y no solo con este caso, sino con otros casos, como vos señalabas, el 2x1, no debieran influir en términos de la Corte. La Corte lo que finalmente hizo fue aclarar en sentido jurídico lo que yo como ministro de Justicia ya también había aclarado el día anterior. Yo no sé si en eso hubo retroceso o no hubo retroceso. Sí me parece que la lectura tanto del presidente como del jefe de gabinete apuntaban a una cuestión que me parece que es muy interesante, que es cómo todavía la gente tiene una sensación de impunidad a flor de piel. Lamentablemente en Argentina hemos visto muchas situaciones que consagraron o generaron a veces temores y a veces directamente la impunidad, sobre todo en casos vinculados a hechos de corrupción, y me parece que hay un sector muy grande de la sociedad que hoy ya no está dispuesto a tolerar ese tipo de situaciones y lo manifiesta de diferentes maneras. Había una petición en Change.org, hubo cacerolazos, hubo gente que se expresó por medios de comunicación. Es decir, creo que hoy la gente, más allá de lo difícil de la situación económica y otras cosas, ha valorado este paso adelante que se ha dado en materia de institucionalidad, en materia de una justicia independiente. Ahora, estuvo antes que vos, al principio del programa, el fiscal Federico Delgado, que tiene una lectura muy desde adentro. Hace 22 años que es fiscal, hace 30 años que está en la justicia, en los pasillos de la Justicia Federal, con una lectura estructural muy preocupante acerca del grado de independencia, de opacidad de la justicia en Argentina. Tiene una visión optimista de este proceso que se ha iniciado, este juicio oral que se ha iniciado, en el sentido de que no hay nada, según de acuerdo con sus perspectivas, que indiquen que está sesgado y representa una persecución judicial contra la expresidenta, pero sí habla de presiones políticas muy claras que se dan sistemáticamente, diariamente, en el mundo judicial. Sí, yo
En algunas cosas comparto con el fiscal Delgado, hemos tenido alguna conversación con él al respecto. De hecho, todo nuestro programa, digamos, de reforma judicial, que obviamente es un programa que va a llevar mucho tiempo, pensemos que esto se inicia, es decir, la justicia argentina a partir del juicio de las juntas, que tomó altos niveles de aceptación o de confianza de la gente. Desde ese momento inició un declive que se profundiza fuertemente a partir del gobierno de Menem y termina su profundización a partir del gobierno de los Kirchner en términos de deterioro de la independencia y la imagen de la justicia. Yo creo que estamos en un fin de época de muchos de estos procesos o de esta situación, y las reformas que el gobierno ha encarado dentro de un programa ya Justicia 2020, yo estuve esta mañana casualmente en Bahía Blanca trabajando sobre este esquema, lo que hace son reformas estructurales para cambiar esta situación de raíz, atendiendo a lo que Federico Delgado puede llamar causas estructurales y que en eso compartimos. Por eso el cambio hacia un sistema acusatorio pleno con el nuevo Código Procesal Penal va en esa dirección. La designación de jueces definitivos, a diferencia de los jueces subrogantes o fiscales subrogantes que existieron, también va en esa dirección. Ahora, Germán, alguien que no coincide con la línea política del gobierno podría decir que, como este gobierno está en marcha, todavía no han saltado casos de corrupción, pero quizás cuando se termine comienzan a aflorar, porque la justicia ha funcionado siempre así. Cuando el gobierno se va, los jueces se envalentonan e investigan. ¿Qué garantías hay de que eso no se vuelva a dar? No, a ver, garantías nunca hay. No, porque todo gobierno este gobierno es absolutamente puro, libre de todo hecho de corrupción. No, para nada. De hecho, hay investigaciones en marcha y me parece que una característica diferente... ¿A cuáles te referís, Germán? No, yo no hablo de casos concretos y voy a seguir evitándolo, pero hay investigaciones en marcha. Por ejemplo, por citar el caso que lo involucraba el fiscal Delgado, en parte, Panama Papers, o él investigó también un tema vinculado a si Angelici ejercía o no presión sobre la justicia. Y son casos donde... Es decir, los funcionarios del gobierno en los casos que correspondió se presentaron información, el presidente mismo presentó información, hizo él una acción judicial para conseguir información y presentarse a la justicia, nunca cuestionó públicamente al juez ni le hizo ningún ataque. Y esta es un poco la característica de este gobierno. Yo recientemente he sido atacado por un juez que renunció, un juez muy cuestionado que era el juez Rosansky, que estaba fuertemente investigado por una serie de inconductas de todo tipo, y él generó toda una falsa denuncia en Dolores contra mí diciendo que lo había extorsionado. Yo me presenté el día lunes pasado como un ciudadano común en la Fiscalía Federal de Dolores y formulé una denuncia contra esta persona por falsa denuncia y otros delitos más. Entonces, el gobierno siempre ha tenido la postura de presentarse a la justicia, brindar toda la información. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner también, ¿no? Y eso está muy bien y yo lo he señalado. Lo que no ha hecho es dejar de criticar y señalar que es una perseguida y que esto es una persecución, lo cual es bastante extraño porque cuando el gobierno explica Panama Papers dice son sociedades de hace 30 años que no tuvieron ningún funcionamiento. Cuando del otro lado atacan, lo que dicen es estos jueces me están persiguiendo, pero nadie explica por qué una persona que era empleado de un banco de pronto se convierte en el mayor empresario de la construcción de un lugar. ¿Por qué el 12% de los recursos de Vialidad Nacional van a esa jurisdicción? Cómo esa persona compra un montón de empresas y gana un montón de licitaciones. Me parece que lo que ha faltado en el caso del gobierno anterior, y es una clara diferencia en este gobierno, es la explicación de qué fue lo que pasó. Incluso si uno ve muchas, es llamativo, porque si uno ve muchas denuncias contra funcionarios de este gobierno, yo nunca había tenido una denuncia penal y he tenido muchas en este gobierno, siempre son buscando un incumplimiento de deber, un abuso de autoridad, es decir, cuestionando una decisión política, no mecanismos de corrupción. Prácticamente este gobierno tiene muy pocas denuncias, los funcionarios de gobierno, por hechos de corrupción. Cosa que en gobiernos anteriores, ya mientras se gestaba el gobierno, salían a flote estas denuncias por hechos de corrupción. Claro, generalmente las denuncias es de 2008, ¿no? Respecto de esta causa. Claro. Hay un montón de ejemplos, incluso
saquemos del gobierno anterior, vayamos al gobierno de Menem y se da la misma situación. Si uno analiza el 80% de las denuncias que tiene este gobierno tienen que ver con cuestiones políticas y no con hechos de corrupción. Germán, la Corte, vos señalabas que este pedido de la causa y el riesgo de que se demorara el inicio de un juicio tuvo que ver con pasos procesales mal explicados de alguna manera a la ciudadanía. Ahora, sin embargo, las versiones de los analistas y la información que se maneja en la opinión pública indican que hay una fuerte interna en la Corte con Lorenzetti como un factor de poder clave que ha desplazado al presidente formal, Carlos Rosenkrantz, nombrado a instancias del gobierno actual. ¿Cuán delicado es para un sistema republicano una Corte que se mueve en esos términos? ¿Y qué hace un ministro de Justicia ante una Corte que se mueve en esos términos? Lo que el ministro de Justicia ha hecho desde el día 1, cuando además iniciamos el proceso de designación del juez Rosenkrantz y del juez Rosati en la Corte, fue dialogar con la Corte en términos institucionales. Es decir, hablar en términos institucionales, no en términos de procesos judiciales, no en términos de presiones, no en términos de influencias, sino con reuniones formales donde se discuten las cosas que corresponden a políticas públicas. Y después lo que tiene que ver con las internas, presuntas o reales de la Corte es un tema que lo tendrá que explicar la Corte. Lo que nosotros entendemos es que más allá de quién sea el presidente, la Corte tiene 5 miembros, cada uno de esos miembros es un voto. Son todos jueces independientes, aún nombrados por el gobierno, son jueces independientes y me parece que ese es, más allá de las críticas que uno le pueda hacer por algún fallo, por alguna decisión, me parece que este gobierno ha respetado y ha cumplido las decisiones de la Corte, ¿no? Que es una gran diferencia también con gobiernos anteriores, aún decisiones que uno puede no compartir o que tiene puntos de diferencia, aún este pedido del expediente que generó dudas. Pero, Germán, el gobierno siempre ha respetado esas decisiones y me parece que eso es un valor en términos institucionales que no es menor en nuestro país. Pero de alguna manera fue una estrategia fallida la del nombramiento de Rosenkrantz y Rosati, en el sentido de que uno ve que en las Cortes, por ejemplo, en las Cortes de Estados Unidos, el análisis de los candidatos posibles que realiza el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación en Estados Unidos, va viendo el perfil de cada uno de esos jueces posibles para balancear el poder y los distintos paradigmas ideológicos que funcionan en una sociedad, o un juez muy conservador en temas de aborto, liberal en otras cuestiones. Uno va viendo esos análisis en la prensa o inclusive en las series de televisión. Sí. Es decir, el análisis que ustedes hicieron de esas dos figuras para proponerlas les termina funcionando en contra porque, digamos, de alguna manera Lorenzetti se está aliando sistemáticamente con Rosati en causas muy claves que al gobierno podrían interesar. La verdad es que yo no lo analizaría. Eso es un análisis que está muy bien que lo hagan los periodistas, los analistas y la mirada de afuera en términos de la Corte. En realidad el presidente y el gobierno cuando nominó 2 personas en su momento intachables, que daban claramente una señal de independencia, que era una cuestión que estaba y está en crisis en nuestro país. 2 personas a las cuales el presidente no las conocía, no eran socios, no eran amigos, no eran conocidos, eran 2 personas a las que el presidente no conocía y que las nominó por sus méritos y por su independencia. Bueno, no las conocía, pero siempre hay 6 grados de separación, siempre hay personas que conocen a la persona. Sí, pero generalmente cuando uno ve y una tendencia que uno ha tenido, siempre esos grados de separación son mucho más cortos que 6 cuando se trata de cortes o de gobiernos que quieren influir en la Corte. Y en este caso la verdad que el presidente eligió personas por su trayectoria, por lo que podían representar y no por su relación, como ha sucedido en otros gobiernos, en el gobierno anterior, incluso con Zaffaroni, con el propio Lorenzetti, con la propia doctora Hayton, y entonces todos tenían una relación mucho más directa. Si uno analiza la historia de las nominaciones de candidatos a la Corte hacia atrás, la relación de todas las anteriores nominaciones era mucho más directa con el presidente o con alguna figura destacada del gobierno que estas 2 nominaciones, que son 2 nominaciones de 2 personas con muchos méritos que yo creo que hay que leerlas en el largo plazo. Si uno analiza la Corte o la composición de la Corte, como señalabas el ejemplo de Estados Unidos, en el corto plazo
mi sensación es que se equivoca. Son 2 jueces nuevos para lo que es la duración de los jueces de la Corte. Esto requiere tiempos de maduración, tiempos de conocimiento. Es un proceso largo. Germán, ¿qué pasaría si el Tribunal Oral Federal encuentra a la expresidente inocente en esta causa en particular? Nada. La verdad es que es, por lo menos a priori uno tendría que decir que el 50% de las posibilidades es que eso suceda. Y de hecho más, porque en realidad es el fiscal el que tiene que acreditar, en este caso, que la expresidenta conocía y participó en estos hechos delictivos. Así que, por eso es tan importante el juicio oral y por eso es tan importante este paso en general. También están otros juicios por la ruta del dinero, las condenas no firmes del ex vicepresidente y del ex ministro de Vido. Es decir, son hechos donde los casos llegaron por primera vez a juicio oral, se hace una audiencia oral y pública y los jueces independientes que no conocían el caso pueden ver toda la prueba y decidir libremente sobre esa prueba. Los medios y la gente puede ver lo mismo y opinar sobre eso. Por eso es tan importante este proceso. Germán, ¿planean aumentar la cantidad de miembros de la Corte? No. ¿Está totalmente desacreditada? Es un tema que no está en análisis hoy del gobierno. La verdad es que la apuesta del gobierno es una transformación muy profunda del sistema de justicia. Se han hecho muchas cosas que pasan desapercibidas porque estas otras a lo mejor tapan esa situación, pero la verdad es que se han hecho avances muy importantes en la justicia civil, en la justicia penal, como señalábamos, y me parece que ese es el camino que toma el gobierno. Nosotros estamos planteando un programa que Justicia 2020 con una meta que es la Justicia 2030, que son en los próximos 12 años todas las reformas que hay que seguir haciéndole al sistema de justicia para llegar a un sistema de justicia que sea confiable para la población. Germán, 2 últimos temas. El precandidato presidencial por el kirchnerismo, Alberto Fernández, se dirigió de manera muy amenazadora a jueces puntuales en relación a las sentencias que podrían dictar consideradas barrabasadas. Y por otro lado, dentro del kirchnerismo se ha hablado de una reforma constitucional para convertir al Poder Judicial en un servicio de justicia dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves esas posibilidades? Yo creo que de nuevo tiene que ver con esta posición de, por un lado, victimizarse y por otro lado, seguir deslegitimando al Poder Judicial en vez de explicar qué es lo que sucedió con cada uno de estos casos de corrupción. La verdad que es muy triste que el ahora candidato a presidente de la República, que fue profesor de Derecho Penal, cuestione a jueces como lo hizo, incluso alguno que era colega de él en la cátedra. Me parece que no es la forma y eso marca claramente de nuevo las diferencias y los avances que ha hecho nuestra sociedad en estos 3 años y medio en términos de justicia y de independencia del Poder Judicial. Lo mismo que plantear la eliminación del Poder Judicial, más allá que no nos guste muchas cosas de la justicia, nosotros somos muy críticos y por eso la queremos reformar, pero en definitiva es afectar nuestro sistema republicano, nuestro sistema de gobierno y transformar una democracia como la que tenemos hoy, probablemente en algo mucho más autoritario, ¿no? Es lo que pasó con Fujimori en Perú, lo que pasó con Chávez y con Maduro en Venezuela. Por eso es tan peligroso cuando alguien livianamente dice vamos a eliminar al Poder Judicial. Germán, ¿hay corrupción en el Poder Judicial y en la Corte en la Argentina? A ver, no, yo en la Corte no tengo ningún elemento, lejos de eso, y en la justicia lamentablemente sí, ¿no? Por eso hay investigaciones abiertas en Consejo de la Magistratura, no solo nacional, sino provinciales. Hay causas que involucran a jueces, hay jueces que se fueron y que ahora pretenden victimizarse y que se fueron por cosas muy poco explicadas y que daban a entender una sospecha de corrupción. Lamentablemente, muchos de esos casos no avanzan judicialmente porque es la propia justicia la que tiene que determinar que hay casos de corrupción. Sí es importante esta decisión en su momento del Poder Ejecutivo, de ya sea por remoción del Consejo de la Magistratura o aceptando las renuncias, que estas personas no sean más jueces. Porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es sostener en esta posición de juez a personas sospechadas de corrupción. Última pregunta corta, porque ya se termina el programa, es el caso de Alessio en Dolores con el juez Ramos Padilla y los servicios de inteligencia de la gestión actual, implicados, acusados. ¿Cómo lo ve el ministro de No, yo ahí Justicia? tengo una primera diferencia, a veces es muy importante, con esto hay un error gravísimo. A ver.
Es decir, las personas hoy asociadas a servicios de inteligencia, y ahí veo a esta persona de Alessio, a quien no conocí, son personas que fueron funcionarios del gobierno anterior. Es decir, este señor aparentemente fue funcionario de NARSA, trabajó en la gestión de Debido, y otro señor que sería un espía, es lo que dice la prensa, un tal Barreiro, también fue funcionario de la AFI en la gestión anterior de Tailade y Parrilli. Es decir, con lo cual no son funcionarios de este gobierno ni de esta AFI, digamos, de este gobierno. Pero esta AFI de Magdalani y Arribas, sí, no ¿se mete en la justicia? No lo son. A ver, ellos tienen una función que para mí está mal la ley, que es una ley de gobiernos anteriores, que le asigna a la AFI un rol de auxiliar de la justicia en determinadas investigaciones. Lo cual es un tema para replantear si eso realmente lo debiera hacer la AFI o lo debieran hacer solamente las fuerzas de seguridad o una policía judicial y más demás. Transparente, de manera más Pero me parece que lo importante de esto es que ojalá se aclare, que el juez dé garantías de transparencia. Yo el día de ayer a la mañana hice una denuncia en Dolores, fui hasta Dolores como un ciudadano común, hice una denuncia en la Fiscalía Federal por la falsa denuncia del juez Rosansky, que trató de nuevo de involucrarme, a mí y a otras personas en esa causa. Ojalá el juez clarifique qué es lo que hay ahí. Por si o no, ¿confías en el juez Ramos Padilla? Yo lo denuncié previamente, lamentablemente, porque su conducta en ese momento aparecía como irregular, por eso el Consejo de la Magistratura lo está investigando, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, ministro de Justicia, Germán Garabano. Llegamos al final de la repregunta, noticias a fondo, los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, sigue Julián Weich con Noticia y Media por La Nación Más. Hasta mañana, gracias.